Saludo a don Darío Bardales, que es precandidato a alcalde de San Pedro Sula por el movimiento de Gianni Benjamín Rosenthal. Darío, buenos días. El micrófono, Darío. Buenos días, licenciado Valladares. Omar, mucho gusto poder poder enfrentarme con el pueblo sanpedrano esta mañana. La verdad, nos sentimos contentos, nos sentimos satisfechos en esta lucha, en este nuevo camino hacia llegar a la alcaldía municipal de San Pedro Sula. Tenemos 6 semanas de haber asumido el reto y aquí estamos para poder darle a San Pedro Sula la fe y la esperanza que todo sanpedrano requiere en este momento de frustración. Buenos días. Buenos días, don Darío Bardales, candidato a alcalde de Gianni Benjamín Rosenthal. Está también Omar Mengíbar, él es precandidato a alcalde de Libre por la Fuerza de Refundación Popular, FRP, por Pueblo Organizado en Resistencia por y por el movimiento 28 de junio en el Partido Libertad y Refundación. Omar, buenos días. Buenos días, Raúl. Un gusto estar en su programa compartiendo con sus televidentes y desde luego con don Darío Bardales, con quien seguramente nos vamos a enfrentar en las generales por esa alcaldía municipal de San Pedro Sula. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Inicialmente, ¿hace cuánto no gana un partido que no sea el Partido Nacional? Calidonio tiene 2 periodos consecutivos, también estuvo Kilgore. Después desde el 2006, bueno, que estuvo Padilla Sunseri, el Partido Liberal tuvo a Zúñiga y después no ha vuelto a ganar ningún otro partido que no sea el Partido Nacional de Honduras. Esta pregunta es para los dos. ¿A qué se debe ese fenómeno, Darío Bardales y Omar Mengíbar? ¿Qué le pueden decir a la población sanpedrana? ¿El por qué debe venir un cambio en la capital industrial, en lo que es la alcaldía municipal de San Pedro Sula? Darío, inicialmente. Gracias, Raúl. La verdad es que el Partido Liberal, a raíz de los acontecimientos del 2009, lógicamente tuvo un desgaste que nos afectó a todos, nos afectó a los sanpedranos. Recordemos que el sanpedrano elige, el sanpedrano tiene esa tendencia a ser diferentes a nivel nacional y lógicamente había una oportunidad para los nacionalistas que ellos la aprovecharon. Nosotros estamos conscientes de que hay que hacer mucho trabajo en la ciudad, hay que hacer innovación, hay que hacer reestructuración. Tenemos un encuentro con el liberalismo, lógicamente ahorita ha resurgido increíblemente. Estamos a las puertas de poder ganar y poder llegar a las elecciones de noviembre con un partido unido. Y nosotros lo que pretendemos es unir al Partido Liberal. Entonces, todos estos acontecimientos han hecho de que el Partido Liberal haya tenido un descenso, pero ahorita lo estamos recuperando a través del movimiento de Gianni Rosenthal. Es un movimiento fuerte, es un movimiento bien organizado y estamos conscientes de que lo que viene es una lucha dura. Pero sin duda alguna, el sanpedrano esta vez va a elegir por los mejores hombres y mujeres para que nos gobiernen, para poder gobernar la ciudad. Entonces, estamos listos, estamos organizados y ya listos para enfrentar y cambiar el destino de San Pedro Sula para que el Partido Liberal vuelva nuevamente a retomar los destinos de esta ciudad. Darío, ¿qué es lo bueno y lo malo que han hecho los nacionalistas? ¿Y por qué deben salir de la alcaldía de San Pedro Sula, de dirigir la alcaldía? Es cierto lo que usted dice, el sanpedrano elige, el sanpedrano en los últimos procesos electorales vota por quien considera va a ser una buena gestión. ¿Por qué ya llegó el momento del cambio en la alcaldía de San Pedro Sula, Darío? Porque en realidad ellos se han desgastado increíblemente. Hemos visto que son gobiernos insensibles. El COVID, toda la pandemia, los huracanes demostraron que ellos no están aptos para gobernar, para ser sensibles y para llegar hasta los sectores vulnerables. También hemos visto que ha habido un distanciamiento entre la empresa privada con la administración. Ha habido un distanciamiento digamos que entre las concesionarias y la alcaldía municipal. Y nosotros lo que queremos es eso,
darle a San Pedro Sula las oportunidades de poder manejarse en todos los sentidos, de poder manejar con criterios amplios la administración de la ciudad y lógicamente teniendo humanismo y sensibilidad social. En este momento San Pedro Sula ha abandonado lo que son las clases vulnerables de la ciudad. Los sectores bajos de la ciudad han sufrido increíblemente y existe esa mora, existe esa deuda social con el sanpedrano. Y yo creo que el sanpedrano de ambos lados, el de arriba y el de abajo, como muchos dicen, yo creo que estamos conscientes de que hay que cambiar la ciudad. Hay que cambiar la ciudad en todos sentidos, no solamente en la parte social. Podemos ver también que los índices de desempleo en la ciudad son altísimos y no hay gestión, no hay autoridad que esté administrando la proyección de la ciudad hacia el desarrollo. Entonces todo esto tiene que cambiar y por eso es que esta vez le pedimos al sanpedrano que cambie. Los problemas torales que enfrenta la ciudad, Darío, y también lo que usted dice, después de Eta y Ota, muchos barrios populares en San Pedro Sula fueron inundados, gente anegada. El otro día me encontré un muchacho que trabaja con Gianni y me contó de que la casa de él se tapó totalmente y que tenía una deuda de energía. Todas estas situaciones, ¿cómo las visualiza en su plan de gobierno? Bueno, uno de los pilares para poder desarrollar San Pedro Sula es el humanismo y la sensibilidad social. Nosotros hemos establecido ese como un pilar fuerte, como un pilar que va a ser un compromiso nuestro para poder llegar a los sectores vulnerables. También recuerde usted que en las partes altas de San Pedro Sula hay vulnerabilidad también. O sea, San Pedro Sula es una ciudad vulnerable en todo sentido. Entonces, uno de los pilares es el humanismo y la sensibilidad social. Tenemos que cambiar la relación entre el alcalde con los sectores. Nosotros estamos conscientes que hay que tener puertas abiertas para poder tener comunicación directa con el sanpedrano. No podemos andar tan protegidos. El sanpedrano tiene que acercarse a su autoridad, el sanpedrano tiene que acercarse a su alcalde. El alcalde es una autoridad que debe tener relación con todos los sectores. Nosotros estamos conscientes de que hay que retomar las relaciones con la empresa privada, retomar las relaciones con las fuerzas vivas y, lógicamente, tener una proyección con todo lo que es el andamiaje social de la ciudad. Voy ahora con Omar Mengíbar, precandidato de Libre. Omar, ¿qué le dice usted a la gente de Libre? ¿Cuál es su plan de gobierno? ¿Qué piensa de los últimos 8 años que ha gobernado Armando Calidoño? ¿Por qué Libertad y Refundación es la mejor opción para los sanpedranos para una nueva gestión municipal? Y con usted al frente, Omar. Mire, Raúl, yo creo que lo primero que hay que decir es que el alcalde debe tomarse las cosas en serio en San Pedro Sula. Debe tener claro para qué gobierna o para quién gobierna. Yo creo que en el caso del actual gobierno que dirige Armando Calidoño, eso está bien clarísimo, por lo menos para la población. Él no gobierna para la mayoría. Una característica común de los sectores más populosos de San Pedro Sula, que desde luego es donde se concentra la mayoría de la población, y que por esa mayoría es que tiene razón el gobierno. Esa es la razón del gobierno democrático, es el gobierno de las mayorías, pero las mayorías en San Pedro Sula, a donde quiera que usted vaya, puede ser la Rivera Hernández, puede ser Chamelecón, puede ser la Satélite, puede ser Cofradía, puede ser Los Cármenes. Usted lo que va a encontrar como característica común es el abandono, el absoluto abandono, la destrucción, por ejemplo, de las calles de esas comunidades. El acceso a los servicios básicos es deplorable. Mire, es increíble que en San Pedro Sula existan todavía, siendo la ciudad industrial del país, probablemente la ciudad más próspera, al menos en teoría, encuentra usted comunidades que no son exactamente de la periferia y que no tienen servicios, por ejemplo, de alcantarillado, que el servicio de acceso al agua potable todavía es en condiciones de mucha precariedad. Y usted no ha visto que el alcalde actual le ha puesto interés mínimo a eso. Yo creo que eso son como cosas elementales
que debe hacer un gobierno municipal. De hecho, un gobierno municipal normalmente, así por encimita, siempre es calificado por el estado de las calles, cómo están las calles. Los baches son un calificativo, un medidor de, al menos a nivel del criterio popular, de cuán bueno o malo es un alcalde. Y si lo medimos a partir de esas cositas elementales, el alcalde Calidonio sale aplazado. Por eso es urgente que el Partido Nacional, no solo es que Calidonio, es que el Partido Nacional salga de la alcaldía municipal, igual que del gobierno nacional. Es que han demostrado en estos 8, 9, bueno, ya casi 12 años más bien, desde 2010, que realmente no han gobernado para la gente, han gobernado para sus negocios, han gobernado para enriquecerse. La corrupción ha sido básicamente el estilo de gobierno del Partido Nacional. Es el modo ordinario de gestionar la cuestión pública del Partido Nacional, la corrupción. Yo creo que hay razones sobran, y yo no tendría incluso que estar diciéndole a la gente por qué habría que quitar al Partido Nacional y por qué nosotros somos la opción de cambio. Nosotros ofrecemos, en primer lugar, nuestra trayectoria de vida. La ponemos a disposición bajo el escrutinio de la población para que determine quiénes somos. Segundo, ofrecemos transparencia, ofrecemos rendición de cuentas, ofrecemos combate frontal a la corrupción y sobre todo eficiencia, dedicación. Yo creo que eso es lo más importante, la voluntad de gobernar para la gente. El gobierno, insisto, si se precia de ser democrático, es el gobierno que se ejerce para la mayoría, para el beneficio de la mayoría, y no para un pequeño sector como ha sido siempre este gobierno desde que tomaron esa alcaldía. ¿Cómo lo califica a este gobierno nacionalista? Esto es para ambos. ¿Bueno, muy bueno, malo o muy malo? En el caso personal, yo diría que malo. O sea, es un gobierno que no ha tenido la trascendencia municipal. San Pedro Sula tiene una tasa de desempleo inmensa, tiene los sistemas de salud pésimos, tiene los sistemas sanitarios colapsados allá abajo en los sectores vulnerables. O sea, una insensibilidad social inmensa. Un contacto que no existe entre el alcalde y el pueblo, y eso no lo podemos catalogar ni lo podemos calificar como bueno. Esto es sencillamente malo. O sea, no podemos darle mejor calificación que malo. Cuando usted mira las obras de infraestructura que existen en la ciudad, son obras del siglo XXI, no son obras municipales. Entonces no tenemos por qué calificar de una manera eficiente a ellos. Ellos están aplazados. Es un gobierno que es insensible, pues, desde todo punto de vista, y como le decía al principio, es un gobierno que no tiene comunicación con nadie. Las fuerzas vivas de la ciudad yo creo que se sienten abandonadas. La empresa privada no sé qué tipo de relación pueda tener con las actuales autoridades, pero no se ve que son buenas. Si vemos las relaciones con los concesionarios, tampoco son buenas relaciones. Podemos decir que tal vez con siglo XXI, porque las obras se ven bastante bien, pero solamente eso. Cuando tenemos visitas a la ciudad, por favor, démonos cuenta que esas obras no son municipales, son del siglo XXI, son de la tasa vehicular que la pagamos todos los sanpedranos año con año, y que lógicamente son obras que son hechas al contado prácticamente. Entonces no son obras municipales, y por eso es que algunas personas califican a este gobierno como bueno, pero no tiene nada de trascendencia, porque ya todos los sanpedranos sabemos de que son obras de una concesionaria. Entonces mi análisis es que están aplazados totalmente. No puedo darle mejor calificación. Sí, y para usted, Omar. Mire, muy malo, porque efectivamente uno lo que ve de movimiento en la ciudad que pudiera considerarse presencia del gobierno, indistintamente si gobierno municipal o nacional, son esas obras del siglo XXI. Pero como dice don Darío, eso no es ni del presupuesto municipal, ni de la gestión municipal, ni del gobierno municipal. Y entonces uno se pregunta, la alcaldía municipal tiene un presupuesto ordinariamente
con un rubro, un renglón dedicado a infraestructura. Y uno se pregunta, ¿qué ha sido de ese presupuesto? ¿Qué ha hecho el alcalde con ese presupuesto? Porque uno no ve que haya obras por ningún lado. Y el colmo, fíjese, recién me contaba ayer o anteayer un habitante del Merendón, que es una zona importantísima para San Pedro Sula, es un pulmón fundamental que está destruido. Mire, el Merendón lo constituyen 40,000 hectáreas de terreno, y de esas 40,000 son 21,000 apenas las que tienen cobertura forestal. El resto, 19,000, están absolutamente deforestadas. Y eso que es un pulmón fundamental de San Pedro Sula. Pero eso no solo es eso. Las calles, la carretera, por ejemplo, que va desde San Pedro Sula hasta la primera comunidad del Merendón, que es Buenos Aires, es un desastre, pero horrible. O sea, las personas que viajan ahí, por supuesto, tiene que ser solo en carro de doble, pero se exponen su vida con el mal estado de la carretera, la proximidad a los abismos que pasan los vehículos, y esa es la carretera principal, le digo, la que va hasta la comunidad de Buenos Aires, que es la primera gran comunidad que hay ahí. Pero de ahí, si se desplaza al resto de las otras comunidades, las carreteras internas que comunican entre una y otra comunidad están igualmente desastrosas, pero terriblemente desastrosas. Y el colmo es que ahora que está en campaña don Armando Calidonio para reelegirse, llega y visita el Merendón. Y llega, por ejemplo, esto me lo contaba alguien de la comunidad de Tomalá, y me dice, mire, aquí ha venido Calidonio, ha venido 2 veces. ¿Y sabe cómo llega? Llega en helicóptero. O sea, él no se va en vehículo, llega en un helicóptero. A mí me parece que ese es el colmo de la desfachatez, es reconocer que la carretera que él está obligado a construir, que los caminos internos del Merendón, que está obligado a mantener siquiera, ya no digamos construir o reconstruir, sino a mantener, es la confesión de que no ha hecho nada, pero que además no le importa. Y llega en helicóptero a visitar a la gente para pedirles el voto. Entonces la calificación, como dice don Darío, no puede ser otra que mala, sino es que muy mala, ¿verdad? Para ser considerados, vamos a decir mala, pero en realidad, objetivamente, muy mala, especialmente porque no ha hecho gobierno para la gente. Es que ese es el tema. Fíjese, a mí me dicen que don Armando Calidonio es un hombre muy trabajador, que desde las 6 de la mañana está en esa alcaldía municipal, en su oficina, y que a veces se va a las 10, 11 de la noche. Y yo me pregunto, ¿qué es lo que hace? ¿Para quién está trabajando? ¿Para quién dedica tanto esfuerzo? Evidentemente no es para los sanpedranos. Y eso para mí es clarísimo, para la gente es clarísimo, al punto que él, igual que le pasa al Partido Nacional, creo, en todo el país, es difícil que haga una reunión pública, porque se expone al reproche popular. Eso no lo va a hacer Armando Calidonio, y yo creo que él tiene asegurado una estructura, porque desde luego la tienen. Los recursos de la alcaldía están siendo usados, a mí no me cabe la menor duda, para su campaña electoral. Esa municipalidad, quienes saben cómo funcionan, y yo creo que don Darío tiene ese conocimiento, funciona eficientemente, podría funcionar con unos 2,000, 2,500 empleados, esa municipalidad, pero tiene 9,000 empleados. Eso significa, yo por lo menos, si me voy a atrever a hacer esta aseveración, Omar, yo tengo disculpe, antes que hagas aseveración, ¿cuántos empleados tienes alcaldía? 9,000 empleados. ¿En serio? Es ejército. Es ejército. Yo le digo, mire, al menos 6,000 deben ser activistas de Armando Calidonio, es decir, que no trabajan para la alcaldía, que reciben salario de la alcaldía seguramente, pero el trabajo que hacen es como activistas de él. Y yo creo que en eso es que cifra su esperanza de mantenerse en el gobierno, pero desde luego es a costa de la población y el sacrificio que hacen los sanpedranos. ¿Qué piensa de todo esto, don Darío? ¿Comparte lo que está diciendo Omar? Bueno, no sé qué tan cierto puede ser que hayan 9,000 empleados, pero sí hay una buena cantidad. Nosotros tenemos informes de que la cantidad es exorbitante. Yo creo que la ciudad manejada eficientemente puede ser con muchísimo menos de lo que tienen actualmente. Pero voy a hacer una observación de lo que dice Omar. Yo creo que eficiencia es el término de medición
del tiempo con respecto a cualquier actividad. Si alguien está dedicando ese tipo de tiempo, pues no es eficiencia, eso es otra cosa. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es plantear cómo vamos a desarrollar la ciudad. Es importantísimo que el pueblo sanpedrano tenga claro qué es lo que vamos a hacer por la ciudad. Yo me enfoco básicamente en lo que es el humanismo y la sensibilidad social. Tenemos otro de los pilares, que es la implementación de tecnologías para reducir los sistemas administrativos y públicos de la alcaldía municipal, para luego con esto transparentar todas las actividades, todos los presupuestos y todo lo que el sanpedrano en sí tiene que ver. Con la implementación de estas tecnologías, lógicamente, nosotros vamos a mejorar los tiempos de entrega de todos los permisos que se necesitan en la ciudad, porque también hasta en eso, la ciudad ha entrado en un abandono total, no un permiso de construcción, un permiso de operaciones y todo eso. Yo creo que son actividades que son lesivas para el sanpedrano, se decepcionan porque tarda tanto en hacerse esas entregas. Y San Pedro Sula es una ciudad eficiente. El sanpedrano de por sí somos trabajadores, somos luchadores, somos incluso pasivos, porque soportamos todo esto que está pasando en la ciudad. Pero ha llegado el momento. Ha llegado el momento de hacer un paro a todo lo que ha sucedido en la ciudad y, lógicamente, cambiar los destinos de la ciudad para el próximo año es algo que es inevitable en San Pedro Sula. Un juez del máximo tribunal de Brasil anuló todas las sentencias contra el expresidente Luis Inácio Lula da Silva, lo cual por ahora restablecerá sus derechos políticos y le permitirá postularse a la presidencia en las elecciones del próximo año. El juez Luis Edson Fachin del Supremo Tribunal Federal escribió en su decisión que el tribunal de la ciudad de Curitiba, que sentenció a Lula 2 veces por corrupción y lavado de dinero, no tenía jurisdicción para juzgar al líder de izquierda. Ambas condenas derivaron del gigantesco escándalo de corrupción en el gigante petrolero estatal Petrobras. Sacando a la luz por la operación Lavallato, la investigación se centró en Petrobras y sus contratistas, y los casos contra Lula no estaban directamente relacionados con sus hallazgos, escribió Fachin en su decisión. El juez dijo que el caso debe enviarse a la Corte Federal del Distrito Federal de Brasil, donde puede comenzar de nuevo desde el principio. Este ha sido un informe para 11 Noticias. Bien, continuamos. Aquí me escribe Carlos Lara, diputado suplente, casilla 17. Ahí está una foto, Eddie. Buenos días, Raúl. Salúdame al próximo alcalde de San Pedro Sula, el ingeniero Darío Bardales. Tadeo Nodarse, ahí está Tadeo, que está a la derecha. Bueno, sí. Entonces a la izquierda que está Tadeo. El de blanco es Carlos Lara. Y Tadeo es el de la camisa rayada, y está ahí don Darío Bardales, candidato a alcalde del llanismo. En esa foto, aquí lo está saludando Carlos Lara, diputado suplente casilla 17. Voy a darles unos minutos a cada uno para que le expliquen al pueblo sanpedrano cuál es la propuesta de ustedes para los sanpedranos. Una era junto a Tegucigalpa, las ciudades más importantes del país. Voy a iniciar con don Darío Bardales. ¿En qué basa sus propuestas, Darío? ¿Por qué la gente debe ir a votar primero para hacerlo candidato a alcalde y luego alcalde de San Pedro Sula? ¿Cuál es la estructura fundamental que usted y su equipo tienen para gobernar San Pedro Sula? Muchas gracias, Raúl, licenciado Valladares. La verdad es que los nuestros son 4 pilares, fundamentales. Hablamos al principio, a raíz de todo lo que ha sucedido en San Pedro Sula, uno de los pilares es el humanismo y la sensibilidad social. Esto es orientado básicamente a la salud y lo que es a la asistencia social que el sanpedrano requiere, el sanpedrano de bajos recursos requiere. Entonces tenemos el humanismo y la sensibilidad social. Luego tenemos la implementación de tecnologías para reducir lo que son la tramitología en los servicios tanto públicos como los servicios administrativos. Y de esta forma transparentar lo que es la administración de la Alcaldía Municipal de San Pedro Sula. En tercer lugar tenemos ambiente e infraestructura.
yo creo que también existe una deuda con el medio ambiente en la ciudad, con el merendón, con el tratamiento de las aguas residuales. Hay mucho por hacer en la ciudad. Creemos de que al ritmo que lleva la ciudad, si seguimos con estas autoridades, San Pedro Sula va a ser una ciudad en abandono. Entonces, el tercer pilar es ambiente e infraestructura. Tenemos que ver también con volver nuevamente a los barrios y colonias. Cuando usted se da cuenta de que todo el sistema sanitario en los sectores que fueron invadidos, por decirlo así, de los dos huracanes, ahí está colapsado todo, tanto la red sanitaria, está colapsado los servicios de agua, en fin, existe algo que es frustrante para el sanpedrano de las clases allá vulnerables. En cuarto lugar, tenemos las oportunidades y desarrollo. Yo creo que para la juventud, para la mujer emprendedora, para todos los sanpedranos es necesario volcarnos nuevamente a hacer una ciudad que en realidad sea de desarrollo. Decíamos que San Pedro Sula es la ciudad industrial del país, pero ese puesto ya no existe en San Pedro Sula, ya no existe como tal, como ciudad industrial, porque nos dejamos quitar a la empresa privada. La empresa privada se ha ido de la ciudad, ha migrado para otras ciudades vecinas, para nuestros municipios vecinos, y también se ha ido fuera del país, porque no existen las condiciones adecuadas para que el empresariado venga y se instale para invertir. A nivel internacional no somos una opción para generar oportunidades a los empleos. Entonces, tenemos que ver las oportunidades y desarrollo como algo que debe ser tomado con bastante fuerza. Y el desarrollo, ¿cómo lo vamos a implementar, por decirlo así? Nosotros tenemos que hacer una relación tripartita entre la empresa privada, las fuerzas vivas de la ciudad y, lógicamente, la alcaldía municipal de San Pedro Sula. Yo creo que eso es fundamental para poder iniciar de nuevo el camino a que San Pedro Sula sea la ciudad industrial. Entonces, a la juventud hay que darle oportunidades. A la juventud hay que darle todo el espacio para que se pueda desarrollar. Yo les decía, nosotros tenemos equipos de jóvenes que cuando usted los escucha hablar, cuando usted los escucha desarrollarse en sus profesiones, vemos que son jóvenes brillantes, jóvenes que nos pueden aportar cualquier cantidad de ideas. Entonces, ese sería uno de los últimos pilares de nuestra propuesta, y son las oportunidades y desarrollo. Tenemos que ver cómo eficientamos la administración, tenemos que el sanpedrano se dé cuenta de cómo se manejan sus recursos. Recuerde que el sanpedrano, por favor, no se le olvide cuánto dinero se manejó en el 2020 en el presupuesto. Creo que fueron 1.600 millones para la pandemia y 1.300 millones para los huracanes, y ese dinero no se sabe dónde está. Sinceramente, no se ve nada de acción social, no se ve nada en salud. Sistemas de salud colapsados, y eso es lo que nosotros queremos. Entonces, como asistencia social también proponemos las clínicas prenatales que deben de ser sectoriales, que es para una atención especial para las mujeres embarazadas. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de que en San Pedro Sula todos estos pilares hay que transformarlos y hay que darles el énfasis adecuado, nos damos cuenta que hay mucho trabajo por hacer. Esas son básicamente mis propuestas al pueblo sanpedrano. Por favor, casi todos los políticos podemos mencionar nuestras propuestas, pero son pocos los que pueden desarrollarlas. Y aquí en Darío Bardales tienen a un profesional dedicado a la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales, porque conocemos mucho el tema. Conocemos todo lo que es el tema de infraestructura, lo conocemos a perfección, y presentamos esta propuesta para que el sanpedrano sepa elegir. Eso que decía se me vino a la mente, las maquilas se fueron para Choloma, y usted habla también que otras empresas se han ido de San Pedro Sula y del país. ¿Cómo va a lograr retener eso? Y cuando usted decía de que las empresas que se retiran de San Pedro y van a municipios más cercanos, los impuestos es una de las causas, porque los empresarios están buscando otras opciones que no sea la llamada capital industrial del país.
Sí, fíjese que la mano de obra sanpedrana es una mano de obra especial. Los sanpedranos somos trabajadores. Fíjese que cuando analizamos nosotros la propuesta laboral de la ciudad, en la ciudad existen excelentes albañiles, excelentes profesionales técnicos, tecnológicos, y San Pedro Sula es una propuesta real para el inversionista. Pero ¿qué pasa? Las autoridades no le ofrecen condiciones adecuadas para que un inversionista se establezca en esta ciudad. Tenemos impuestos asfixiantes para lo que es la inversión, y cuando nosotros atrasamos la inversión, atrasamos la generación de oportunidades, atrasamos la generación de empleo. Hablábamos con Yanni que la tasa de desempleo a nivel nacional anda en el 70%. Yo creo que San Pedro Sula puede andar en un 65% la tasa de desempleo. Es una tasa exageradamente alta para una ciudad que tiene todas las potencialidades de ser una ciudad industrial, como decíamos anteriormente. Y nos sentíamos antes tan orgullosos de decir que había que sanpedranizar San Pedro Sula. Era una frase famosa de nosotros los sanpedranos. Nos sentíamos contentos porque aquí se establecieron empresas multinacionales, empresas grandes, y se establecieron en San Pedro Sula. Pero ¿qué pasa? Las hemos dejado ir. Y esto es una responsabilidad directa por parte de las autoridades, porque nosotros como autoridades vamos a tener que retomar ese rol de ser mediadores entre lo que es las oportunidades de desarrollo. Y eso tenemos que hacerlo. Es una prioridad, no, al poner el primer día en nuestro plan de acción. Es algo que lo debemos de hacer inmediatamente. Y esto es la generación de oportunidades y desarrollo. Los bordos, usted me habla de aguas residuales también. Esa situación que año con año se da en San Pedro Sula, y ahora con ETA y OTA, ¿cuáles bordos? Se inundó hasta el aeropuerto, una tragedia para todos los compatriotas ahí en San Pedro Sula y en el Valle de Sula. ¿Con esos bordos qué va a hacer? Bueno, recuerde que el proceso para poder mejorar todo el sistema de protección de cuencas y ríos debe ser gubernamental. Eso lo tenemos que hacer mancomunado con el gobierno central. Hemos hablado con Yanni mucho sobre el tema. Hemos hablado con Yanni también de todo el proceso que hay que hacer para mejorar las condiciones y que San Pedro Sula no sea tan vulnerable en cuanto a los huracanes, en cuanto a las inundaciones. Por eso es que Yanni, en el plan de acción que él ha dado a luz pública, ha retomado la construcción de las 3 represas más adelante. Entonces, esto tiene que ver todo con el desarrollo de la ciudad. Parar la vulnerabilidad de San Pedro Sula, pero también esto va a ser enfocado con el gobierno central, con Yanni Rosenthal. Gracias a Dios, él está consciente de todo lo que se necesita en la ciudad. Y con respecto a lo que usted dice, los ríos a donde desembocan todas las aguas residuales de la ciudad, es una vergüenza. Pasar, por ejemplo, la plancha de Sencol, en donde pasan las aguas residuales de la ciudad en pleno año 2021, y que esto esté pasando en la ciudad, es inconcebible. Yo creo que es una vergüenza para todo sanpedrano cuando cruza el crique ese que se forma conduciendo todas las aguas negras de la ciudad. Es una vergüenza. Sinceramente, a eso hay que ponerle mucha atención, porque existe esa deuda ambiental, existe ese compromiso de parte de la concesionaria, y lo hemos hablado. Sabemos de que cada día que se atrasa la construcción de las plantas de aguas residuales en la ciudad, ese costo se incrementa, y a medida pasen los años, cada vez que pasa ese tiempo, las plantas van a costar muchísimo más dinero de lo que actualmente o hace 8 años costaban. Hay que ponerle atención, porque esa es una deuda de irresponsabilidad que se tiene con San Pedro Sula. Saber que en pleno año 2021 exista el cruce de agua negra por la ciudad es inconcebible, sinceramente, y eso hay que retomarlo, y hay que hacerlo porque en cuanto a ambiente hay que ponerle mucho énfasis a la ciudad. Hay que hacer tantas cosas en la parte de la infraestructura, también hay que hacer demasiado.
Y por eso es que yo creo que la ciudad requiere de personas comprometidas con el desarrollo, personas que puedan visitar los sectores, que entremos ampliamente a un sector sin pena, sin temor. Sí, la gente quiere ver a sus autoridades, la gente quiere tener contacto con sus autoridades. Y nosotros no tenemos ninguna dificultad para poder entrar a cualquier sector, entrar y platicar con cualquier persona en cualquier sector. Lo hacemos con toda la autoridad del mundo porque hemos hecho mucho por la ciudad, tenemos la autoridad moral para poder entrar a cualquier sector de San Pedro Sula. Y también tenemos la autoridad moral para poder platicar con los empresarios, para poder decirles a los empresarios que vamos a trabajar de la mano para poder llevar a feliz término lo que es el desarrollo de San Pedro Sula. Las calles, y no solo las principales calles, sino la situación de barrios, colonias, ¿cómo están en San Pedro Sula? ¿Y qué planea para eso? Destruidas totalmente. Yo tengo un plan que es muy novedoso, por decirlo así. Yo creo que hay sectores de la ciudad, hay pasajes en las colonias, hay calles en las colonias que perfectamente se puede hacer un plan de construcción de las vías a través del sistema de adoquinado. Fíjese que fabricar adoquines es fácil, es una tarea fácil que la podemos hacer con pequeñas cooperativas que se formen en los sectores y de esta forma generar empleo y también poner a la gente a que le sienta sabor a lo que es cada uno de sus sectores. Yo creo que implementar un plan de acción en calles de la ciudad requiere la creatividad, por decirlo así, porque la mayor parte de los accesos en las colonias y barrios de San Pedro Sula están con calles de terracería. Incluso ahorita usted entra a cualquier sector bajo de la ciudad, las calles están totalmente destruidas. Entonces hay que generar empleo, hay que buscar generar oportunidades para poder llevar de la mano el desarrollo de la ciudad. Y lo otro es hacer una reorientación de lo que es siglo XXI. Posiblemente tengamos que sentarnos con ellos y decir, bueno, entrémosle a lo que son la infraestructura de los barrios y colonias. Y yo creo que sí se podría hacer. Recuerde que no podemos ser irresponsables y decir que podemos cancelar una concesión porque esas son leyes nacionales. Ya para eso requiere muchas cuestión legal, pero estamos en todas las condiciones de poder sentarnos, de poder decir, miren, tenemos que hacer esto para el desarrollo de los sectores, tenemos que hacer esto para poder mitigar la deuda en ambiente e infraestructura, y tenemos también un plan de acción para poder aprovechar lo que es los residuos sólidos de San Pedro Sula, que en este caso es la basura. Existe la oportunidad de poder generar por lo menos 20 megas de energía a través de los desechos que se recogen a diario en la ciudad, y esto es con la implementación de una planta de generación de energía a base de residuos sólidos, de desechos sólidos, podemos ganar mucho y podemos desarrollar, por ejemplo, el sector Ocotillo con una planta de tratamiento de desechos sólidos. Entonces tenemos mucho por hacer. La ciudad nos presta esas condiciones de poder decirle al sanpedrano, miren, sanpedrano, esto es lo que va a hacer Darío Bardales como su próximo alcalde, y esto es lo que Yanni Rosenthal en mancomunidad con la alcaldía municipal de San Pedro Sula vamos a hacer. Entonces, existen estas 4 pilares que sin duda alguna recogen lo que es las necesidades de la ciudad. Vamos ahora con don Omar Mengíbar. Él es candidato a alcalde por 3 movimientos de Libre, por el FRP, por el POR y el movimiento 28 de junio. Omar, ¿cómo hizo para concitar que esos 3 movimientos le apoyaran? Fíjese que en realidad esto de ser precandidato y seguramente el candidato del Partido Libre no fue algo que a mí se me ocurrió. De hecho, no había considerado esa posibilidad, al menos en este tiempo. En realidad me hicieron el planteamiento como iniciativa que surgió inicialmente por un grupo de organizaciones sociales que tuvieron la idea de plantear un proyecto para San Pedro Sula. Este proyecto se lo plantearon a diferentes
dirigentes del Partido Libre que resultaron ser de corrientes diferentes y les pareció interesante el proyecto y se juntaron. En principio eran 3 corrientes, Somos Más, FRP y el POR. Incluso se firmó un protocolo de entendimiento de cómo iba a funcionar esta alianza. Es una iniciativa interesante, siempre digo esto yo, porque es un proyecto que nació como a la inversa. Normalmente los movimientos alrededor de una candidatura surgen porque alguien tiene el interés de ser candidato. Y por ese interés empieza a mover cosas y a organizar un movimiento a su alrededor de la pretensión personal de ser candidato. Acá fue al revés, primero se organizó el movimiento y luego buscaron candidato. Así terminé yo. En el camino unos se fueron yendo, en el caso de Somos Más, que finalmente lanzó su candidatura con la abogada Nori Collins, pero entonces se sumó posteriormente el 28 de junio. Fue la última corriente que se sumó. Un proceso interesante, diría yo, que a veces es un poco conflictivo, porque realmente las corrientes siempre tienen su propia identidad y en ocasiones no necesariamente hay coincidencia en todo, ¿verdad? Pero en lo fundamental hay coincidencia, que es el propósito de rescatar la alcaldía de San Pedro Sula, y en eso, eso nos ha permitido caminar, y yo creo que vamos con fuerza. Somos la opción ganadora dentro del partido y se va a concretar, estoy segurísimo, este 14 de marzo en las elecciones. ¿Qué le plantea usted a los sanpedranos y especialmente a la militancia de Libre para poder enfrentar a los liberales y enfrentar también al candidato Salvador Narrala en una general, a los nacionalistas? ¿Qué le plantea usted a la gente de Libre? Su propuesta. En primer lugar, la motivación para que participen en este proceso electoral, que es decisivo, es importantísimo. La votación masiva de la militancia del partido es fundamental. Yo ofrezco, desde luego, como dije al principio, mi trayectoria de vida, estoy seguro, y lo puedo decir con la frente en alto, soy una persona íntegra, no hay cola que me puedan pisar, jamás he estado involucrado. He sido servidor público, como fiscal del Ministerio Público. Estuve alrededor casi 8 años en el ejercicio como fiscal. Mi última asignación de esos 8 años, de esos casi 8 años, fue en la Fiscalía contra el Crimen Organizado. 2 años estuve ahí. Fui también jefe del Departamento Legal para la zona noroccidental de Hondutel, en San Pedro Sula. Y estos son los dos cargos que he tenido como servidor público. Y en los 2 puestos por los que transité, creo que dejé una huella al menos de honestidad, de rectitud. Y eso se lo ofrezco a la ciudadanía de San Pedro Sula, no solo a la gente de mi partido. He sido una persona determinada a luchar y denunciar la corrupción en este país, incluso en ocasiones a riesgo de mi propia seguridad y hasta de mi vida. Y yo creo que eso necesitamos en San Pedro Sula: determinación contra la corrupción, determinación contra la ineficiencia, contra la indiferencia, contra el abandono, que, insisto, son las características de este gobierno municipal. ¿Y el plan de desarrollo para San Pedro Sula, cuál es su plan principal? Mire, San Pedro Sula, lamentablemente, tristemente, vive situaciones de urgencias. Hay cosas que son urgentes, ni siquiera es que tenemos que hacer como un estudio tan profundo para determinar cuáles son las necesidades de San Pedro Sula. Mire, por ejemplo, tenemos el problema de las inundaciones que mencionaba usted. Ese es un problema crónico de San Pedro Sula que hay que atenderlo, pero de raíz. No solo es un asunto de bordos, no solo es cuestión de construir bordos, se le tiene que dar un tratamiento y un abordaje integral al problema. Es probable que no se resuelva, porque es muy difícil decir que va a haber una solución definitiva de ese problema si consideramos que San Pedro Sula es un valle y por tal está expuesta siempre a las inundaciones, y especialmente ahora con todo lo del cambio climático, donde los fenómenos naturales son cada vez menos predecibles y más intensos. Pero ese es un asunto que se debe abordar. En primer lugar, San Pedro Sula debe asumir el liderazgo de esa comisión
ejecutiva del Valle de Sula, que eso depende del gobierno central, pero es una cosa que tiene años de funcionar y realmente no han ofrecido una mínima garantía para resolver para atender medianamente el problema de las inundaciones. San Pedro Sula debe tomar el liderazgo, eso nos lo proponemos nosotros desde la alcaldía, el liderazgo de esa comisión. Impulsar fuertemente, de verdad, que ya se construya, por ejemplo, esa represa del Tablón sobre el río Chamelecón, hacer las gestiones que sean necesarias para que se concretice ese proyecto de las represas de los Llanitos y Jicatuyo, que tiene más de 30 años de estar planteado y no se hace. Esas obras ayudarán a contener significativamente las aguas del río Chamelecón, que finalmente son las que producen las inundaciones más severas en San Pedro Sula. Pero también, mire, se tiene que construir una serie de colectores. Nosotros tenemos identificados al menos 25 colectores que deben ser construidos en San Pedro Sula, colectores de aguas lluvias, ¿verdad? Para contener también todo ese flujo pluvial que realmente al ir a desembocar al río Chamelecón y a todos los otros ríos afluentes, provocan esas inundaciones o hacen más intenso el problema de las inundaciones. Y finalmente los bordos, desde luego, que deben ser construidos con los criterios de ingeniería suficientes que puedan responder al problema, a la urgencia de las inundaciones. Ese plan nosotros lo tenemos y lo vamos a impulsar. Tiene que ver con el respeto que se tenga por la vida de las personas, por la consideración que se le debe tener a los seres humanos habitantes de San Pedro Sula, que cada vez que hay lluvia sienten el temor de perder sus pertenencias, perder su casa e incluso hasta la vida. Nosotros decimos, el agua siempre debe ser un motivo de alegría y debe ser un elemento de la naturaleza que nosotros la debemos disfrutar, porque es dadora de vida más bien. Pero en San Pedro Sula, en muchos de los sectores, es más bien, representa el temor, es una amenaza la lluvia. Nosotros pretendemos enfrentar seriamente ese problema para comenzar a reducirlo significativamente y ojalá podamos eliminarlo. Miren, nosotros tenemos, le decía, como es una situación de urgencia, tenemos un plan de intervención urgente que tiene que ver con la atención de la infraestructura básica de las comunidades, las calles, lo que decía don Darío. Mire, es increíble cómo están destruidas las calles al sector que usted vaya. San Pedro Sula, realmente la imagen que tiene el visitante de San Pedro Sula es la que se lleva por la circunvalación y por todo ese sector noroeste de la ciudad. Pero cuando se interna en la San Pedro Sula profunda, digamos, usted va a encontrar realmente situaciones de calamidad. Eso lo vamos a impulsar. Decía, un proyecto de por lo menos los primeros 3-4 meses de gestión nos vamos a dedicar a rehabilitar las calles internas de los sectores de San Pedro Sula. El tema del ambiente, miren, nosotros nos proponemos atender la problemática del Merendón. Le decía que son 19,000 hectáreas las que están absolutamente deforestadas en el Merendón, y ese es el pulmón principal de San Pedro Sula. Nos proponemos reforestar anualmente por lo menos 100,000 árboles anuales vamos a plantar. Vamos a involucrar a la comunidad en estas labores para conservar y para reforestar a la comunidad, y de esa manera también vamos a generar empleo. Esa gente también vive en unas condiciones de pobreza terribles y abandono, de olvido. Pareciera que no existen esas comunidades para el gobierno municipal. Las vamos a atender desde la perspectiva humana, pero vamos a recuperar también ese Merendón. Vamos a trabajar en el tema de reactivar la economía. Para eso es fundamental la alianza con los empresarios. Vamos a promover las alianzas necesarias con los empresarios, desde luego generando confianza, y la confianza que tiene que generar la alcaldía tiene que ser a partir de un gobierno que sea transparente, que sea un gobierno decidido en contra de la corrupción y un gobierno eficiente. En la medida que podamos reunir esas características de gobierno, estoy seguro que los empresarios tendrán la confianza necesaria para acercarse con nosotros y generar las alianzas que nos permitan. Por ejemplo, entre otras ideas que tenemos nosotros es promover lo que le llamamos un vivero de ideas, que tenga que ver con la promoción de ideas de emprendimiento.
crear redes de emprendimiento en diversos sectores de San Pedro Sula. Para esto igualmente tendríamos que hacer alianzas no solo con los empresarios, sino también con las universidades, con los institutos técnicos de San Pedro Sula, porque el problema de empleo en San Pedro es igualmente grave como en el resto del país, lo cual es lamentable porque, como decía don Darío, San Pedro Sula ha tenido el calificativo de ciudad industrial, pero fíjese que poco a poco San Pedro Sula está dejando de ser una ciudad industrial, porque las industrias están yendo a los municipios aledaños, a Choloma, a Villanueva, y está quedando más bien San Pedro Sula como una ciudad de servicios, ¿verdad? De los grandes de los restaurantes, de los hoteles, de los centros de diversión, de los moles. Eso es San Pedro Sula. Poco a poco va convirtiéndose más bien en una ciudad de servicios y está dejando de ser la ciudad industrial. Queremos trabajar en el tema de la recuperación del tejido social. Mire, todo el tema de la inseguridad que vive San Pedro Sula ha hecho que nosotros nos encerremos, nos aislemos y se van perdiendo esas redes de solidaridad. Ya casi no conocemos al vecino, a veces ni sabemos quién vive al lado de nuestra casa o al frente de nuestra casa. Eso es terrible que pase, porque en la medida que nos encerramos, perdemos justamente esa condición natural de los seres humanos, que somos gregarios, somos comunitarios. Entonces pretendemos reconstruir el tejido social a través de la promoción de la cultura. Queremos terminar ese proyecto que pareciera ya fallido de la Casa de la Cultura, que inició el Club Rotario con la Municipalidad de San Pedro Sula. Y estoy seguro que fue por desentendimientos que hubieron, tal vez falta de voluntad y de claridad de parte de la alcaldía municipal, lo cual es lamentable. Pero queremos promover, en serio, programas serios de cultura, de deporte. Miren, las canchas deportivas, que es donde se junta la gente, donde se reúne la comunidad a disfrutar de partidos de fútbol. Y no solo es eso, sino que cuando hay esas actividades, esos eventos deportivos en la comunidad, muchas de las vecinas o los vecinos también les sirve eso como un incentivo para su economía, porque van y venden golosinas, venden refrescos, venden aguas en el evento ese. Pero miren, las canchas deportivas en San Pedro Sula están abandonadas. Nosotros pretendemos que el INMUDE, el Instituto Municipal del Deporte, de verdad trabaje promoviendo la rehabilitación de canchas deportivas. Pensamos en el problema de los bordos, la gente que vive en los bordos. Sinceramente, las personas que viven ahí, tenemos que entender que no es porque prefieren vivir ahí. Ningún ser humano debería vivir en las condiciones que vive la gente que habita los bordos. Eso es indigno, sinceramente. Y estoy seguro que no es su elección o no es su preferencia. Viven ahí porque no tienen otro lugar donde vivir. Hay que atender ese problema desde la perspectiva humana. En primer lugar, hablando con ellos, hablando con los habitantes, con las personas que están ahí. Para llegar a acuerdos. No se trata de desalojarlos, porque hay lugares que definitivamente son inhabitables. De la perspectiva del riesgo que se corre ahí, podemos concluir que son inhabitables, pero no se trata de sacarlos por la fuerza, porque antes de sacarlos, primero se tiene que conversar con ellos. Segundo, debe haber una alternativa, una opción que le debe ofrecer la alcaldía. Pensamos promover proyectos de vivienda solidaria. Mire, y esto conectado con lo otro que le hablaba de reactivar la economía y las alianzas con la empresa privada, pensamos también reactivar una oficina de la alcaldía municipal que entendemos funcionó en algún tiempo, pero que creemos que debe ser retomada esa idea, que es una oficina de cooperación internacional. San Pedro Sula, si se hace una gestión eficiente, si se hace una gestión responsable, estoy seguro sería merecedora del crédito internacional. En muchos años atrás, décadas atrás, San Pedro Sula era sujeto de crédito internacional y sin necesidad del aval del gobierno central. San Pedro Sula era de las ciudades que más crecía en América. San Pedro Sula y Guayaquil, creo, eran las ciudades de América Latina que más crecimiento tenían. Hay que recuperar eso. Y con esta oficina que nosotros pretendemos rehabilitar o reactivar, la Oficina de Cooperación Internacional, vamos a generar la cooperación internacional suficiente o necesaria para impulsar estos proyectos que les decía, por ejemplo, el de vivienda solidaria o esos proyectos de viveros de ideas y redes de emprendedores para reactivar la economía de San Pedro Sula.
Miren, el tema de educación, pretendemos tomarnos en serio cosas básicas, porque yo les decía, en realidad no hay que hacer como un gran estudio. La ley establece, por ejemplo, la ley de municipalidades y la propia ley fundamental de educación, la responsabilidad que tiene la alcaldía de atender la infraestructura de los centros educativos del municipio. Es deplorable la condición en la que está la mayoría de los centros educativos de San Pedro Sula. Es increíble. Bueno, al grado que hay centros de educación que han sido históricamente centros de votación que no podrán ser usados esta vez por las condiciones físicas deplorables en las que están. Nosotros nos vamos a tomar en serio eso. Vamos a reactivar la participación comunitaria para ese propósito. Sí, dígame algo. En el tema de salud. Quiero decirle algo. Usted me planteó de que hay 9,000 empleados. Y para un político no es fácil. Lo sé. No es fácil despedir tanta gente, pero sí lo lógico es operar con lo que se necesita para hacer efectivo la municipalidad. ¿Cómo varía en ese caso? Mire, es un problema eso, sobre todo por la cultura política nuestra, ¿verdad? Que mucha gente se involucra en política para ver qué consigue después, y es natural, y sobre todo cuando vivimos en un país de necesidades, de desempleo. Eso es natural, y uno debe ubicarse en esa realidad para enfrentarla de la manera más apropiada. Definitivamente, tenemos que hacer, en primer lugar, fíjese, cuando nosotros lleguemos a la alcaldía, vamos a ordenar en los primeros 90, 100 días, nos vamos a ocupar de una auditoría financiera para determinar cómo están las finanzas de esa alcaldía, porque lo más probable es que sea un desastre actualmente eso, sobre todo por la deuda que tiene la alcaldía, que es gigantesca, es enorme. Y vamos a ordenar también una auditoría de personal, porque estoy seguro que hay sobrepoblación laboral ahí. Y eso es un acto de responsabilidad, y eso lo debe entender, en primer lugar, el partido, la gente que está en nuestra campaña participando, porque las oportunidades de empleo se generan no necesariamente dándole un empleo burocrático en la alcaldía. Estamos hablando de reactivar la economía con este tipo de proyectos. Fíjese, por ejemplo, a mí me parece que depende del enfoque que usted le dé o para quién haga gobierno. ¿Por qué la alcaldía de San Pedro Sula? Es un cuestionamiento que siempre hago yo. ¿Por qué la alcaldía de San Pedro Sula tuvo que concesionar el servicio de recolección de basura y entregárselo a una empresa poderosa, a alguien que ya tiene resuelta su vida por esta y por futuras generaciones, a saber cuántas más? ¿Por qué no trabajar como se hacía antes, como se venía haciendo a través de microempresas, de gente de la comunidad que se organizaba para recoger la basura? Esas son formas de generar empleo, no necesariamente generando o colocándolo en un puesto, en una oficina del gobierno municipal, es que vamos a generar empleo. No hay manera posible de cubrir esa demanda. Si nos vamos a tener a eso, se tiene que generar condiciones en la ciudad que le permitan a toda persona tener la oportunidad de contar con un empleo digno. Y eso es lo que vamos a hacer, y eso es lo que vamos a procurar. Yo estoy seguro que la gente de mi partido es gente consciente, gente que tiene sentido de responsabilidad, y eso lo vamos a entender. Yo no estoy diciendo que vamos a despedir injustificadamente a nadie, ¿verdad? Vamos a despedir a quien no esté cumpliendo con su trabajo, a quien no tenga justificación para ocupar un puesto de alcaldía, por sentido de responsabilidad, de gobierno responsable, que es lo que pretendemos impulsar. Muchas gracias al abogado Omar Mengíbar, que es candidato a alcalde del FRP del 28 de junio y del POR por Libertad y Refundación allá en San Pedro Sula. Gracias, abogado. Voy a cerrar ahora con... A la orden. Gracias. Voy a cerrar ahora con Darío Bardales. Darío, ¿cómo está el movimiento? La estructura de su movimiento está listo. El domingo son las elecciones, hay la organización que usted esperaba, y es cierto, ese reto lo tomó hace pocas semanas, pero entiendo que tiene un buen equipo de trabajo. ¿Cómo está su movimiento? ¿Cómo está la presentación en las mesas de los representantes de Darío Bardales para cuidar el voto y asegurar un triunfo a lo interno de los liberales? Gracias, licenciado Valladares. La verdad, estamos listos desde la semana anterior.
El movimiento de Yanni Rosenthal en San Pedro Sula es el movimiento más fuerte. La candidatura de Darío Bardales, cierto, hace 6 semanas la tomamos, pero nosotros tenemos las estructuras del Partido Liberal en San Pedro Sula, con más de un 90% de militancia que nos apoya, nos acuerpa. Pero esta vez yo quiero pedirle al sanpedrano que por favor salga a votar, no crucemos las manos, por favor. Es una responsabilidad histórica la que tenemos para poder asignar y decidir sobre los mejores hombres y mujeres para que gobiernen esta ciudad. Darío Bardales tiene una hoja de vida en su trayectoria profesional, 35 años trabajando con la empresa privada, nunca he sido funcionario público, nunca he sido regidor, y mi hoja está limpia para ser presentada ante el sanpedrano y que el sanpedrano decida en realidad quién tiene la experiencia y quién tiene el conocimiento para poder llevar a cabo todos estos planes que nosotros presentamos y que sin duda alguna van a hacer un cambio en la dirección de la ciudad. Entonces, Darío Bardales, junto con todo su equipo, que es un equipazo de trabajo que tenemos, conformado por hombres, mujeres, políticos, jóvenes que son muy brillantes y los cuales van a tener muchísima oportunidad en nuestra administración. Estamos listos con las mesas electorales, con nuestros custodios, con nuestros representantes ante el CNE, y ahí estamos, ya listos para decirle a Yanni Rosenthal y a todo el Partido Liberal que en las próximas elecciones nosotros vamos a ser los triunfadores. ¿Quiénes lo acompañan en la forma municipal? El vicealcalde es un joven brillante, Guillermo, él es el licenciado y politólogo Guillermo Peña, es un joven brillante con un potencial para poderle dar a San Pedro Sula todos esos conocimientos que él tiene, y lógicamente haciendo equipo con su servidor. Él maneja muchos proyectos que son de emprendedurismo también, pero que también requieren de mucho conocimiento. Entonces, Guillermo Peña es mi candidato a vicealcalde. Hemos hablado de tantas cosas para la ciudad, hemos hablado de que juntos nosotros podemos formar un equipo de trabajo. Podemos decir que somos fórmula número 1 en San Pedro Sula. En la primera regiduría tenemos a Normita Calderón, una líder indiscutible de nuestro partido. En la segunda posición de regidor va don Johnny Canahuati, que es actual regidor en la alcaldía. En la tercera regiduría tenemos a Victoria Recinos, que es una profesional de mucho éxito. Y así conformamos nuestra planilla con personas ligadas al quehacer sanpedrano, involucrados en los sectores, don Arnulfo Chinchilla, muchas personas, no lo voy a mencionar ahorita porque sin duda alguna es un equipazo de trabajo. Nosotros creemos que la fórmula con Guillermo Peña vamos a dar mucho por esta ciudad. Entonces le pedimos al sanpedrano que por favor sepa definir al momento de ir a ejecutar su voto. Me dice el abogado Aristides Mejía que doña Orfilia Carranza, la mamá de él, también lo apoya a Darío Bardales. Darío, pero dígame algo, ha sido un desastre el Registro Nacional de las Personas. Nos prometieron una identidad segura, una nueva identidad, de todo, moderna, y que iba a estar a tiempo. Eso no ha ocurrido. Se va a votar con 2 identidades, el que tenga la nueva y el que tenga la vieja. ¿Cómo está la documentación de su gente para el momento de ir a ejercer el voto? Sinceramente, San Pedro Sula, podemos decir que no tuvo los resultados esperados. Se suponía que hace una semana iban a comenzar a entregar las identidades, hasta el día de hoy no se ha entregado ninguna, y eso puede ocasionar trastornos en lo que es las elecciones. Nos sentimos bien preocupados porque sin duda alguna, si usted suma todo lo que pasó en el 2020, la pandemia, el COVID, los huracanes, más ahora que se suma la cuestión de la entrega de las identidades, nosotros esperamos de que la gente salga a votar, pero este sería un obstáculo para que la gente salga a votar. Entonces nosotros hacemos
un reclamo serio ante las autoridades nacionales, que por favor se comiencen a entregar las cédulas de identidad para que el día viernes o sábado de esta semana no andemos a las carreras, cada quien buscando sus identidades para poder ir a ejercer el sufragio. Yo creo que aquí hemos andado muy mal también, no podemos decir que estamos bien, porque esta es una responsabilidad de las autoridades a nivel nacional. Y esto sin duda alguna va a ocasionar algunos problemas aquí en la ciudad de San Pedro Sula. Y existe el entusiasmo para salir a votar. Eso es lo deplorable, que existe el entusiasmo para salir a votar. El salir a votar también con dos identidades, si nosotros como movimientos o los movimientos no están preparados para detener el doble voto, van a haber problemas. En el caso nuestro, el movimiento de Gianni Rosenthal, estamos listos, estamos ya organizados, tenemos a todas las personas ya capacitadas y solo esperando que llegara el día domingo para luego celebrar el triunfo de nuestro movimiento acá en San Pedro Sula. Lo siento muy optimista, con mucha confianza de que va a ganar. Su mensaje final a los sanpedranos, don Darío, por favor. Bueno, que sepan elegir. En Darío Bardales ustedes pueden tener un hombre íntegro, un hombre que ha trabajado en la empresa privada. Nunca he trabajado en el gobierno, nunca he sido empleado gubernamental ni municipal. Lógicamente esto no demerita a nadie, pero bueno, tengo mi recorrido profesional en la empresa privada. Fui diputado al Congreso Nacional a mucha honra, tuve la proyección que el pueblo en realidad merece como autoridad, y lo hice, créame lo que lo hice con mucho orgullo, con mucha satisfacción. Así que mi hoja de vida está lista para el sanpedrano, para que el sanpedrano que no es liberal salga por favor a ejercer. Es importantísimo que sepamos decidir esta vez y que sepamos distinguir quién está óptimo para poder dirigir los destinos de esta ciudad. Y sin duda alguna, Darío Bardales ofrece toda su experiencia, ofrece todo su conocimiento para poderlos poner en práctica y que San Pedro Sula agarre otro camino hacia el desarrollo. Muchas gracias al precandidato alcalde del Movimiento Liberal Llanista en San Pedro Sula, don Darío Bardales. Voy ahora con don Omar Mengíbar, candidato del FRP del PORI del 28 de junio en Libre, ahí en San Pedro Sula también. Su mensaje final para los sanpedranos y para los militantes de Libre. Por favor, abogado Omar Mengíbar. Gracias, Raúl. Agradecerle definitivamente el espacio, ha sido muy valioso, ha sido además muy ilustrativo compartir también con don Darío Bardales, y hacemos la invitación, por supuesto, el exhorto a la población de San Pedro Sula y especialmente a la militancia, a la membresía y los simpatizantes del Partido Libertad y Refundación, para que este 14 de marzo, el domingo, acudamos con alegría a votar, porque definitivamente hay esperanza, y esa esperanza la tenemos que materializar, en primer lugar ejerciendo el voto, y segundo, celebrando esa victoria que con toda seguridad vamos a obtener al cabo de estos comicios, para recuperar la energía, renovar la energía y enfrentar en las generales a los verdaderos enemigos que tiene este pueblo, que no me queda ninguna duda, es el Partido Nacional, y los vamos a derrotar en las elecciones generales. Gracias, Raúl. Gracias al abogado Omar Mengíbar, gracias también a don Darío Bardales por su participación esta mañana. Ambos nos engañaron, los del Registro Nacional de las Personas. Nos mintieron, todavía hoy no entregan las identidades nuevas. Se han gastado tantos y tantos millones en un país tan pobre que esto ha puesto en duda el proceso electoral. Creo que la gente debe ir a votar para que estas cosas no sigan ocurriendo y cambiar autoridades que no funcionan, que no cumplen, que se gastan millones y lo que prometen siempre es una mentira. Ojalá que ocurra un milagro y los del registro puedan repartir las identidades, que la gente esté documentada y también que ya no hayan pleitos en el Consejo Nacional Electoral. Es lamentable que eso ocurra, ojalá se supere, porque como es la víspera, así es la fiesta. Y en noviembre vamos a elecciones generales, si Dios así lo permite, y que este domingo los hondureños vayan cívicamente, los de cada partido o quienes quieran ir a votar con tranquilidad y que gane el mejor, que se respeten los resultados para que el país esté en paz, esté
ten calma y esperemos en noviembre cuál será la decisión de todos nosotros los hondureños para ver quiénes nos van a gobernar los siguientes 4 años a partir del 2022. Nos vamos a un rápido resumen informativo. Voy a iniciar con Kimberly. Tanto problema en el Consejo Nacional Electoral, cuadernillos no hay, va a comenzar la repartición hoy martes, 9 de marzo, el domingo son las votaciones. Kimberly, ¿qué dice la gente ahí? Porque han habido tantos problemas en el Consejo Nacional Electoral que al final las maletas, los militares, ¿cómo va a ser la distribución? Temprano escuché que antes eran 8 rutas, ahora son 6. Los detalles, Kimberly. Muy buenos días, licenciado Raúl Valladares. Efectivamente, eran 7 las rutas que se tenían predestinadas para distribuir el material electoral. Sin embargo, por cuestiones de tiempo y todo lo que ha acontecido a lo interno del Consejo Nacional Electoral, serán únicamente 5 y se espera que a eso de las 10 de la mañana comience la distribución de la primera ruta, que contempla los siguientes lugares: departamento de Atlántida, Colón, Copán, Ocotepeque, con un total, Atlántida de 8 municipios, Colón con 10, Copán con 23, Ocotepeque con 16 y Yoro con 11. Centros de votación en total, en Atlántida 261, Colón 209, Copán 342, Ocotepeque 141, Yoro con 393. Y el total de las maletas por cada una de estas rutas que sale a eso de las 10 de la mañana: 1.101 en Atlántida, Colón 852, Copán 1.242, Ocotepeque 519 y Yoro con 1.608. Se espera pues que este material electoral, después de toda este mar de dudas, de incertidumbre, de opacidad que ha envuelto este proceso interno y primario, comience su distribución a las 10 de la mañana. Se está a la espera que se realice sesión de pleno en el Consejo Nacional Electoral, porque ya se confirmó que el consejero suplente Germán Lobo se integra al Consejo Electoral y podrán tomar una decisión que aparentemente ya fue, o hay un acuerdo entre la consejera Ana Paola Hall y Rixi Moncada de que se agregue un listado en cada una de estas maletas para que ese 1.600.000 personas que quedarían fuera de votar este proceso interno y primario puedan hacerlo a través del listado. Pondrán ellos o llegarán al centro de votación y pondrán su firma. Pues los nacionalistas han salido al paso y han manifestado que esto se va a prestar para inflar las urnas, que es lo que pretende, según lo que ellos han dicho en reiteradas ya ocasiones, que lo que pretende Libre es inflar urnas para demostrar que no ha perdido fuerza electoral. A la espera si se lleva primero a cabo la sesión de pleno en el Consejo Electoral y posteriormente se da el banderillazo para la distribución de las maletas electorales, porque en las maletas tendría que ir este listado para no atrasar aún más el proceso interno y primario y su distribución, que sería hoy la primera ruta para concluir el día sábado aquí en Francisco Morazán con la distribución de todo este material electoral. Estamos aquí a la espera, se espera que también lleguen las autoridades del Consejo Electoral y puedan dar el banderillazo inicial para comenzar con la distribución de la maleta electoral que contiene todos los... Vémelo. Kimberly, poneme a Kimberly. Voy a leer esto, ponga atención. Y esto es de allá adentro. Subiendo al furgón el municipio de Tela de la ruta número 1. Van más de 300 por partido subidas, pero tenemos problemas con el escáner. No es tan fuerte, no lee bien las papeletas de diputados. Hay que abrir la maleta y girar la posición de ellas para volver a pasar por escáner y que las lea. Se está construyendo otro túnel para poner otro escáner y apurar a cargar. Eso hasta las 6 de la mañana. No creo que salgan a las 10. Todo por la necesidad
están comprometidas las rutas y ahí te mandé, Eddie, ahí te mandé unas rutas, los 2 documentos que te mandé. Los listados serían enviados después. Miren, aquí está la ruta, ¿eh? Para que vean, nosotros que manejamos información, departamentos, Atlántida, cantidad total de cuadernillos, 1101, Colón 852, cuadernillos por ruta 1953, Intibucá 816, Lempira 1353, Copán y así sucesivamente. Para los departamentos de Islas de la Bahía, gracias a Dios, se sugiere que se efectúe el traslado por medio de transporte aéreo con su respectivo encargado de transporte para que efectúe la entrega respectiva al custodio de transporte o, en su defecto, la Comisión Departamental Electoral. Los departamentos comprendidos en la ruta 3, 4 y 5, este listado se entregará a través del procedimiento ya establecido en la Comisión Electoral Departamental para que esto lo haga llegar a la Comisión Municipal Electoral y esta a su vez a cada mesa electoral regectora. Miren, yo estoy confiando en Dios de que las cosas salgan bien y que no vayan a haber problemas. Ahí te mandé otro que dice plan de gira de entrega de listados adicionales. Aquí está el problema, ¿eh? Los nacionalistas dicen que es que los de Libre quieren inflar. Y los de Libre dicen que cómo van a dejar 1 millón, un poquito menos grande ahí. Y los de Libre dicen que cómo van a dejar a 1.500.000 personas sin votar. O sea que siguen enfrentados. Se presenta el siguiente plan de gira de entrega de listados adicionales debido a que los mismos estarán en el Centro Logístico Electoral hasta el día miércoles 10 de marzo del 2021 por las horas de la noche, por lo que se procederá a su respectiva e inmediata distribución a los departamentos que pertenece la ruta 1 y 2 el mismo día miércoles 10 de marzo del año en curso al momento de recibirse. Ruta 1, Ocotepeque, Copán, Lloro, Atlántida y Colón. Ruta 2, departamento de Lempira, Intibucá, Santa Bárbara, Olancho y gracias a Dios. Asimismo, se hace mención del caso especial en el departamento de Islas de la Bahía, que se efectuará su ruta el día martes 9 de marzo del presente año. Este plan de gira se efectúa para seguir que los listados adicionales, oigan bien, los listados van a llegar el jueves a cada cabecera departamental de los departamentos que comprenden la ruta 1 y 2, efectuándose posteriormente el mecanismo de entrega al custodio de transporte de cada apartamento y posteriormente la entrega correspondiente a los representantes de las comisiones municipales, una persona por comisión, previa convocatoria para su respectiva distribución en las mesas electorales receptoras. El departamento de Atlántida posee un total de 367 MERS, haciendo un total de 1.101 listados adicionales. Oigan bien, los listados 1.101 adicionales van después. En Colón son 284 mesas, 852 listados después. El departamento de Intibucá, 272 mesas, haciendo un total de 816 listados adicionales. Y así pueden leer ahí, los listados son adicionales, no van en la maleta. Eso es lo que ha pasado. Con el registro, con la falta de entrega de las identidades, un desastre, gastaron millones. Los 3 comisionados del Registro Nacional de las Personas se paseaban por los medios de comunicación diciendo que esto era una maravilla y es mentira. Hasta hoy la gente no tiene identidad. Y aquí el pleito que han tenido desde que se instalaron los comisionados del Consejo Nacional Electoral, ahí está, miren. Así somos los hondureños, quienes nos gobiernan, tienen un despelote. Los de Libre diciendo que cómo van a dejar a 1.500.000 hondureños sin votar, que hay que mandar esos listados, y los nacionalistas acusando a los de Libre de que quieren hacer fraude en sus internas, que los de Libre quieren inflar los votos, quieren inflar las urnas, dicen los nacionalistas. Y aquí está Reinaldo Sánchez, presidente del Partido Nacional. Poneme ahí, te mandé lo que ha puesto Reinaldo Sánchez también. Reinaldo Sánchez. Los tienen impresos desde ya días. Quieren legalizar algo que a toda luz ilegal. En el Consejo Nacional Electoral, Honduras pondrá sacarlo en ese hermoso machinamiento de los libres y los liberales. Pero la democracia y el pueblo los observa. Jamás perdonará. ¿Ven? Así está la situación.
otra vez enfrentados, nacionalistas, los de Libre y los liberales en medio. Esa es la realidad, no tenemos por qué mentirle a la gente, decirle la verdad, eso es lo que está pasando en el país. Hoy es martes, miércoles, jueves, viernes, a 5 días, como dice el rótulo que tenemos en pantalla, de las elecciones primarias de Libre, Partido Nacional, Partido Liberal. Kimberly, otra acotación sobre esto. Efectivamente, licenciado, bueno, y a la espera entonces, porque lo que se había manifestado es que la ruta sale en punto de las 10 de la mañana. Sin embargo, la sesión de pleno fue convocado para las 9 de la mañana. No se sabe si van a realizar esta sesión primero y luego van a proceder a la distribución del material electoral, porque para este tema de los listados aparentemente se requiere mayoría o unanimidad en el Consejo Electoral. En este caso, al reintegrarse Germán Lobo, que es consejero suplente, someterían a votación. Ana Paola Hall y Rixi Moncada están de acuerdo para agregar estos listados. Y Lobo aparentemente seguiría la postura del Partido Nacional de no poner los listados para que la gente pueda firmar esa que no se fue a enrolar, esa que tiene inconsistencias, etcétera, etcétera. Entonces nos mantenemos siempre en ascuas, como se dice popularmente aquí, para saber si sale o no esta primera ruta hacia estos departamentos que son los más lejanos y pues proceder así a ya darle forma en medio de toda esta certidumbre a este proceso electoral primario que ya estamos a escasos días de que se lleve a cabo. Gracias, Kimberly. Por otro lado, la Policía Militar del Orden Público ejecutó operativos por desaparición de Emir Escoto, quien prestaba servicio en la cancha de la colonia La Pradera. Giovanni. Gracias. Buen día con el capitán Mario Rivera, portavoz de la Policía Militar del Orden Público. Se ha proseguido con los operativos para dar con el paradero de este elemento policial que desapareció desde horas de la tarde de ayer. Muy buen día. Muy buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros en estudio, auditorio de Canal 11. Es afirmativo. Continuamos con la búsqueda de nuestro compañero policía militar Escoto, que desapareció ayer de la colonia Flor del Campo mientras cumplía misión de seguridad. Desde ese momento se ha iniciado una intensa búsqueda por parte del personal de la Policía Militar del Orden Público junto con otros cuerpos de seguridad del Estado. Ahora, han ya salido varios comandos para este operativo. Sí, es una cantidad pues, de personal de nuestra institución del 1º, 4º, 5º, 7º Batallón de Policía Militar, 1er Batallón Canino. También en estos momentos sale otro personal, otras patrullas que se suman a esta labor de búsqueda de nuestro compañero Policía Militar. Nos dimos cuenta, licenciado, de la desaparición del policía militar ayer aproximadamente a las 3:30, 4 de la tarde, cuando se pasaba supervisión al personal asignado en el sector de las canchas de la Flor del Campo. Él estaba asignado justamente en el portón de acceso. Al pasar la inspección se detectó que no estaba en ese lugar, por esa razón se reportó al escalón superior y se ha comenzado una búsqueda. Ahora, ¿esta va a durar hasta que se dé con el paradero de él? Así es. ¿Se trata de rapto o aún están manejando ustedes en qué modalidad? Bien, no podemos confirmar, licenciado, que sea un rapto, no podemos confirmar que sea una deserción. Serán las investigaciones las que van a determinar esos extremos. Nosotros continuamos con la búsqueda del compañero policía militar Escoto. Gracias al capitán Mario Rivera, dando a conocer sobre el despliegue militar para dar con el paradero de este policía militar del orden público que ha desaparecido desde las 3 de la tarde de ayer de la colonia Flor del Campo, de la cancha específicamente. Con este informe, licenciado, yo retorno con usted. Buen día. Gracias, Giovanni. Le vamos a dar seguimiento para ver dónde está este miembro de la policía militar que ha desaparecido desde ayer a las 3 de la tarde, cuando patrullaba en la colonia, en la populosa colonia Flor del Campo de Comayagüela, aquí en Tegucigalpa. Nos vamos, gracias, los invito a seguir con Canal 11. Vamos a cerrar con protestas. Le están protestando al alcalde de La Ceiba, alguna gente que fue despedida de la municipalidad ceibeña porque quieren sus prestaciones. Vamos con César Funes hasta el puerto de La Ceiba. Así es, compañeros, en efecto. Bueno, estamos desde los bajos de la municipalidad de esta ciudad de La Ceiba, donde ex empleados están realizando una acción de protesta a raíz de la falta de pago de sus derechos laborales. Como observan ustedes,
en este momento pues hay algunos trabajadores, en este caso ex trabajadores, que están exigiendo los pagos de ciertos acuerdos que han llegado por parte de la municipalidad. Vamos a ver si dialogamos con algunos cuéntenos un poco sobre esta acción de protesta que están en este momento. Ok, César, estamos nosotros exigiendo nuestros pagos, ¿verdad? Nuestros pagos porque ellos pusieron una fecha, han incumplido y tenemos necesidad. Aquí hay compañeros que ni tan siquiera les salió la prima de lo que habían prometido. Entonces ya hoy es 9 y vamos por donde vamos. Y si ellos mandaron las planillas a los bancos para poder pagarles a su gente de confianza, ¿y por qué a nosotros no? Solo porque ya no somos empleados de ellos. No es justo también que nos paguen porque también tenemos derecho nosotros. Ya habían llegado a un acuerdo. Nada. Lo que nos dijeron que nos quedáramos acá sentaditos, que van a ver cómo hacer. Ajá. Recuerden que el domingo son las elecciones y si el señor alcalde no queda entonces ya de candidato, le va a valer. Entonces lo que estamos exigiendo, que nos paguen ahorita. En esta semana, es más, para hoy tiene que ser. Ayer venimos pacíficamente, ya hoy no sabemos qué puede pasar. Bueno, gracias. Ex trabajadores de la comuna ceibeña sobre esta acción de protesta que tienen y según lo que han manifestado autoridades, les han prometido para el próximo 25 hacer el pago de en este caso, estos desembolsos de pago de prestaciones. La información que tenemos, compañeros, retornamos con ustedes.